Buenas tardes tengan todos ustedes. Somos el segundo equipo compuesto por Armijo Ibarra Fernanda y Sánchez Guillermo Oscar. En esta ocasión les vamos a presentar reciclaje químico. Comenzamos. El reciclaje es un signo de esperanza en un mundo deprimente. Los plásticos son materiales que tuvieron un gran desarrollo a partir del siglo XX y que hasta el día de hoy nos acompañan. Están compuestos fundamentalmente por cadenas poliméricas. Estos polímeros se sintetizan en reactores a partir de productos de la industria petrolera. Los plásticos los usamos en la vida cotidiana extensivamente, por lo tanto se generan grandes cantidades de residuos. Y esta es una de las grandes problemáticas que tienen los materiales plásticos, que generan un problema de residuos sólidos, fundamentalmente. Por ello es importante que hagamos un uso racional, responsable de estos materiales para no generar más residuos. Los océanos del mundo están llenos de partículas de plástico que matan la vida silvestre, destruyendo nuestro medio ambiente, afectando directamente la salud. El equivalente a un camión lleno de basura de plástico es arrojada al mar cada minuto. De esta manera, 8 millones de toneladas de plástico llegan a nuestros océanos cada año. Pero no solo los océanos están sufriendo. En los países en desarrollo, muchas familias recogen residuos en vertederos a cielo abierto, donde la gran mayoría de los residuos son principalmente plásticos no reciclados. La mayor parte de los plásticos que utilizamos son denominados materiales termoplásticos. Termoplástico significa que les podemos aportar una ligera temperatura y conseguir que reblandezcan, y cuando están en estado fluido se les otorga una nueva forma, los enfriamos y obtenemos el producto. En teoría, este proceso de fundirlos y reblandecer y solidificar lo podemos hacer cuantas veces uno quiera. Desde el punto de vista del reciclaje es algo bueno. Ahora, tenemos alternativas mecánicas y químicas. En la química del reciclado, el material plástico se somete a una degradación controlada y puede volver a obtenerse las materias primas de las cuales uno se sirve para hacer el mismo material plástico o un nuevo producto. En esencia, el reciclaje químico es un proceso mediante el cual se obtiene la descomposición del polímero, del plástico, para obtener monómeros. A partir de estos monómeros, tras un nuevo proceso, se obtienen nuevas materias o materiales poliméricos. Su aplicación es viable tanto a mezclas de distintos polímeros plásticos, lo que evita la separación de estos tipos, reduciendo de esta forma la recolección y clasificación, además del tiempo. Ahora, hace un momento hablé de los termoplásticos. Los termoplásticos más comunes entre los residuos sólidos urbanos, por sus siglas RSU, son solo 6. Entre ellos tenemos al polietileno de tereptalato, con sus siglas PET, para hacer lo que vienen siendo las botellas, cintas de video, audio, radiografías. Tenemos al polietileno de alta densidad, que se emplea para contenedores de basura. El polietileno de baja densidad lo tenemos para envases de alimentos congelados, juguetes, entre otros. Cloruro de polivinilo, el PVC, también muy conocido, para depósitos y cañerías de desagüe. El polipropileno, PP, para materiales de bisagras. Y por último, no menos importante, al poliestireno, envases, tapadería de bisutería, muebles. El reciclaje químico consiste en la despolimerización de los plásticos, bien en monómeros o en materias primas de bajo peso molecular. En la primera posibilidad, los monómeros pueden volver a ser utilizados para la polimerización, lo que se conoce como alcólisis. En el segundo caso, conocido como pirólisis, las materias primas pueden ser utilizadas para diferentes tipos de reacciones químicas, incluida la producción de polímeros. Ahora, el reciclaje químico tiene procesos de despolimerización, disolución, solvosis y otras formas de despolimerización química. Despolimerización térmica. Este tipo de reciclaje químico
agrupa las tecnologías que permiten la transformación de los polímeros en monómeros, en el caso de la despolimerización térmica a través del aporte de calor. No necesita de un reactivo químico que intervenga para que se efectúe esta reacción y se lleve a cabo la ruptura de las cadenas. La despolimerización térmica incluye procesos como pirólisis, hidrogenación o hidrocraqueo y por sí solo el craqueo térmico, que más adelante vamos a ver. Comenzaré con la pirólisis. Ya les hablé un poco de ello al respecto, al inicio. El proceso pirolítico o la pirólisis, como también es conocido, es aquel proceso en el que se produce la degradación por medio de efecto de calor. Es un proceso que ocurre en una atmósfera completamente inerte. El material se expone a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. Pasa por separación química y física en diferentes moléculas. Los productos de pirólisis siempre producen gases sólidos y no condensables, como por ejemplo el CH4, el CO2 y el nitrógeno. El proceso para que se dé la pirólisis tiene 3 etapas, que son las siguientes. En la primera etapa es en la que se produce una descomposición de forma lenta, produciendo al mismo tiempo pequeñas cantidades de agua, óxidos de carbono, hidrógeno y metano. Esta descomposición se produce como una consecuencia de la ruptura de enlaces debido a la temperatura del proceso y como una consecuencia de la liberación de gases retenidos en el carbón. La segunda etapa es conocida como la etapa de la descomposición térmica activa. La temperatura en esta etapa aumenta y se produce una fragmentación más profunda de las moléculas de carbón, formando hidrocarburos condensables y alquitranes. En esta etapa se inicia entre los 360 grados centígrados y finaliza cuando se han alcanzado temperaturas alrededor de los 560 grados centígrados aproximadamente. La última etapa se produce a temperaturas superiores a los 600 grados y se caracteriza por la eliminación gradual del hidrógeno y otros heteroátomos. Ahora les hablaré sobre los diferentes tipos de pirólisis. Se me hizo interesante primeramente mencionar la pirólisis de plásticos por la relación que tiene con el ámbito textil. Por medio de este proceso, el cual ayuda a descomponer en gas los materiales, se ha logrado descomponer los plásticos en sus elementos básicos. Los gases obtenidos pueden inyectarse de forma directa en motores para la producción de energía, lo que genera una reducción de la contaminación por plásticos, puesto que se usa como materia prima de este proceso. En segundo lugar, les muestro la pirólisis acuosa. Este término es utilizado cuando se necesita denominar la termólisis. La termólisis es parte de la termorregulación que produce pérdida de calor en el organismo, que se da en presencia de agua, como por ejemplo, como el craqueo por vapor de agua del petróleo o la despolimerización térmica de los residuos orgánicos en crudo. Y aquí tenemos a la pirólisis al vacío. Este tipo de proceso de pirólisis al vacío implica que el material orgánico se calienta al vacío para lograr reducir el punto de ebullición y no generar gases y evitar reacciones químicas desfavorables. Ahora hablaré un poco sobre la hidrogenación o hidrocraqueo. Este tipo de proceso implica el tratamiento térmico del residuo plástico en presencia de hidrógeno, normalmente a temperaturas moderadas, 400-500 grados centígrados, y elevadas presiones, 10 a 100 kilopascales. El hidrocraqueo da lugar a la formación de productos altamente saturados, que pueden usarse directamente como combustibles o como materia prima. El hidrocraqueo es un proceso de hidrogenación catalítica en el que las materias primas de alto peso molecular son hidrogenadas y convertidas a productos con bajo peso molecular. La reacción del craqueo es endotérmica y la reacción de la hidrogenación es exotérmica. De ahí se producen altas y elevadas temperaturas. Craqueo térmico. Craqueo, definido como el proceso de calor
y presión que transforma los hidrocarburos de alto peso molecular y punto de ebullición elevado en hidrocarburos de menor peso molecular y punto de ebullición. El proceso de craqueo térmico o pirólisis a presión se denomina en un esfuerzo por aumentar el rendimiento de la destilación. Este tipo de proceso implica la ruptura de cadenas poliméricas constitutivas de los residuos plásticos por acción del calor en ausencia del oxígeno. Normalmente, el producto de reacción en una mezcla heterogénea de hidrocarburos con una distribución muy amplia de tamaños moleculares. La proporción de hidrocarburos líquidos, gaseosos y sólidos en función de la temperatura a la que se desarrolla el proceso, que suele efectuarse entre 500 y 800 grados centígrados. Por último, les voy a hablar un poco sobre la disolución. Una disolución es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí. La disolución es otro proceso que se utiliza para aislar las cadenas moleculares sin romperlas. En este caso, no intervienen sustancias químicas que modifiquen el polímero. En otras palabras, esta técnica permite reciclar el polímero sin tener que seguir el camino inverso hasta el monómero, como la pirólisis o el craqueo. Esta técnica, que estrictamente no se puede considerar reciclaje químico, tiene numerosas ventajas. El polímero se purifica y se eliminan todos los aditivos o contaminantes que están en los desechos. Es un proceso ideal porque requiere muy poca energía y los disolventes utilizados, como la acetona o el estireno, se pueden recuperar con gran facilidad después de usarlos.